Buenos días a todos. Bienvenidos acá a la sesión de los workshops transformativos del CADI, del Congreso Académico de Diseño. Estamos en la sala C. En estos momentos estamos en 3 salas simultáneas, en la sala A y la sala B también. Entonces, esta vez vamos a presentar 4 talleres en esta sala C. Y bueno, voy a mencionarlas para que más o menos veamos qué es lo que viene en estas 4 secciones, ¿no?, de los workshops. A las 9, en estos momentos tenemos Scarface, 1920, tenemos a Mark Salinas, ¿no? El título del workshop es La importancia de la elección tipográfica en un proyecto de diseño. Y bueno, el ponente va a ser Mark Salinas, que es cofundador de Traffic Studio en España. A las 10 de la mañana tenemos diseño e innovación, que estará a cargo de Consuelo Cano, que es diseñadora industrial y docente PUC. A las 11 de la mañana tendremos luchar de puño y letra, ¿no?, historias de poder a través de la caligrafía y de la tipografía, con Mariana Pitaluga, que es profesora e investigadora de FADU de la Universidad de Buenos Aires. A las 12 del mediodía tenemos Hablemos de diseño industrial como más nos gusta, ¿no?, que esta es la parte donde va a haber una charla de los estudiantes, nuestros alumnos de acá de la PUC, de la especialidad de diseño industrial. Y bueno, son 3 alumnos que van a hablar de sus proyectos, ¿no? Entonces, ahorita empezamos con Mark. Mark, te damos la bienvenida acá al workshop, a los workshops transformativos del CADI. Y bueno, te cedo la palabra para que continúes con tu presentación. Hola Isabel, buenas tardes aquí en Barcelona, buenos días supongo ahí en Lima, aquí son las 4 de la tarde aproximadamente. Entonces, antes de nada os quería dar las gracias por invitarme. Primero a Regina Dávila, que es la persona que se puso en contacto conmigo, exalumna de hace un montón de años ya de la Escuela IE de Barcelona, que es la que me invitó a dar esta charla, y luego al resto del equipo de CADI, ¿no?, que estoy súper agradecido, sobre todo a Isabel, que es la que se ha encargado un poco de hablar conmigo vía WhatsApp y tal, por organizarlo todo, y bueno, y luego a Araceli por el tema de chequear todo el proyecto, de que funcionara, voz, audio, etcétera, etcétera. Pues como bien comentabas, básicamente la charla o mi charla va a ir de un proyecto que hemos hecho o que hemos acabado recientemente o estamos a punto de acabar recientemente en el estudio, que se llama Scarface 1920. Es un ejemplo bastante interesante para explicar hasta qué punto el proceso de análisis, de búsqueda, de investigación y de aplicación tipográfica puede ser importante en un proyecto de diseño prácticamente en 360 grados, ¿no? Un poco mi idea de la presentación del proyecto va por ahí. Estos son los puntos que voy a tratar. Primero era una introducción muy breve del estudio, luego hablaré de quién son Redzen y de qué va un poco el proyecto Scarface 1920. Luego hablaré de quizá la parte más compleja del proyecto, que fue la creación del logotipo, del look and feel, que luego llevaría toda la identidad corporativa del proyecto. Luego de la tipografía seleccionada y básicamente el por qué seleccionamos esta fuente, que en este caso es Knockout, de Hoefler. Luego veremos un poco de aplicaciones y luego un poco una conclusión. Antes de eso os quiero pedir
un segundo porque le voy a dar al cronómetro porque no me quiero pasar de tiempo, entonces así también me controlo un poco el timing de todo. Bien, a modo de Mar, disculpa que te Sí. interrumpa. Te voy a presentar, me olvidé de presentarte. Ah, vale, pero como quieras, ¿eh? Tampoco, tampoco pasa nada, pero bueno, tú misma, tú misma. No, sí, te tengo que presentar para que Ok, ok. el público sepa tu trayectoria, ¿no? Bueno, disculpen, se me estaba pasando. Marc Salinas es diseñador gráfico, tipógrafo y docente, fundador junto a Esther Benedict de Traffic Studio, especializado en branding, tipografía y diseño web y apps, trabajando con clientes como MediaPro, Airbus, Mobile World Capital o l'Ajuntament de Barcelona. Es miembro de la Asociación Tipográfica Internacional, ATIPI, y del colectivo tipográfico Unos Tipos Duros. Premios Laus Award 2006, 2010, 2011, ADCB 2011, Gráfica 2011, Index Book Select 2011, Rotovision 1999, Winter Third 1995, Juegos Mundiales de Policías y Bomberos en 1994 y aquí, o EQI, en 1994. Y también es docente en la Universitat Oberta de Cataluña, en la BAU, que es el Centro Universitario de Diseño, y de Escuela Superior de Diseño, y la BASAT, Escuela de Diseño Online. Bueno, esa es un poco la introducción de Mar, ¿no? Su trayectoria. Muchas gracias. Ahora sí, Mar, disculpa. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, yo esto no lo iba a hacer, ya lo ha hecho Isabel por mí. A mí me da un poco de vergüenza hacer este tipo de presentaciones. Me gusta más un poco ir de cara o ir directamente a lo que me interesa explicar. Aún así, sí que quiero hacer una muy breve introducción de quién somos y lo que hacemos y un poco a lo que nos dedicamos, ¿no? Como bien ha comentado Isabel, formo parte de un estudio que se llama Traffic. Aquí os dejo el link de la página web y el link de Instagram. Traffic es un estudio muy pequeño. Podríamos decir que realmente somos dos, que es Esther Benedict, que es mi socio, y yo eventualmente, y depende de la envergadura del proyecto y sobre todo de la especialidad del proyecto, siempre acabamos trabajando con externos, que podemos llegar a ser 3, 4 personas, eso depende un poco de la envergadura, pero el corazón del estudio somos dos, somos Esther y yo, que soy Marc. El hecho de ser un estudio pequeño nos da bastante permeabilidad para hacer cualquier tipo de proyecto, sea pequeño o sea grande. Siempre intentamos, o siempre decimos que intentamos que nuestros clientes sean nuestros amigos y hacemos un poco de todo. Yo siempre digo que somos un estudio al uso, es decir, depende del cliente que llama a la puerta, nos adaptamos al proyecto, nos adaptamos al presupuesto y nos adaptamos al timing. Entonces, como cualquier estudio de diseño gráfico, hacemos identidad corporativa. Estas son algunas de las marcas que hemos realizado recientemente. Trabajamos mucho el entorno digital, sobre todo web y app. Podríamos decir que es prácticamente el 80% del volumen del trabajo del estudio, pero también trabajamos la ilustración en el caso de que sea necesario para el proyecto. También trabajamos en proyectos de packaging. Este que veis aquí es uno de los más recientes que hemos realizado ahora mismo, que es una línea de packaging para una marca de Roasters Coffees, que es un poco lo que está de moda ahora, el hacerse el café de forma totalmente artesanal. Pero nuestra especialidad es el diseño de tipografía corporativa o la implementación de la tipografía corporativa dependiendo del proyecto o de lo que sea necesario, ¿no? Estos son algunos ejemplos, como la tipografía corporativa que realizamos para el diseño de Footlooker. Nosotros solo diseñamos la tipografía, no realizamos ningún tipo de diseño gráfico, solo hicimos la tipografía para este proyecto.
o la tipografía corporativa para Ornimans, que es una marca internacional de tés, de manzanillas y de bebidas de este tipo. A grandes rasgos es un poco lo que hacemos. Hacemos muchísimo más, evidentemente, pero bueno, esto es un poco el resumen de lo que hacemos aquí en el estudio. Me voy a centrar en un proyecto que hemos desarrollado o estamos acabando de desarrollar realmente aún. Es un proyecto que nos ha llevado prácticamente 2 años, llamado Eh, Scarface profesor, 1920. ¿Sí? profesor Salinas, disculpe, estamos viendo solamente la primera lámina de su PT. No están pasando, por favor. A todo el mundo, ¿solo se ha visto la primera o Sí, se ha quedado en la primera. vaya? ¿Sí? Sí. Volvemos a compartir, como lo hicimos hace un momento. Sí. Voy a compartir otra vez. Voy a volver para atrás. No sé si se ve. Ahora sí se ve todo muy bien, profesor. Sí, vale. Pues ¿se ve esta pantalla también? Se ve la pantalla del Sí. índice. Vale, pues es igual. Iré mucho más rápido aún. Estos son los puntos que voy a tratar, básicamente de todo el proyecto de Scarface. Y a nivel de introducción, este es el mail del estudio, el Instagram. Este es el estudio, como os decía antes, que somos 2 personas, eventualmente más, dependiendo del proyecto. Somos Esther por un lado y yo por otro. Digamos que Esther lleva la parte más digital y de ilustración del estudio y yo llevo la parte más analógica. Y estos son algunos de los proyectos que hemos realizado o que realizamos en el estudio. Proyectos de diseño web, proyectos de ilustración, proyectos de packaging. Este es bastante reciente, que es una línea de una colección de cafés artesanales. Y nuestra especialidad es la tipografía corporativa, ¿no? Esta es la tipografía de Foodlooker y esta es la tipografía de Ornimans, que son 2 proyectos que nos centramos solo en el diseño de la tipografía y luego hay un departamento de diseño que hizo toda el uso de esta tipografía a proyectos de diseño. De momento se ve bien, ¿no? O sea, no hay problemas. Veo que aquí tengo un chat. Si no, se ve perfecto, ¿no? Vale, me alegro, genial. Sí, Como os está todo decía, bien. genial, genial. Como os decía, Scarface 1920 es un proyecto en el que llevamos prácticamente casi 2 años, 1 año y medio, 2 años trabajando. De hecho, ahora estamos en fase de producción, es decir, de entregar todo el material a producción que se va a producir en China para su lanzamiento a finales de año y su distribución a nivel internacional en 2022. Esto es un proyecto que nos encarga Redzen Games. Redzen Games es una editorial nueva, reciente, donde aquí tenéis la página web y el Instagram, especializada en juegos de mesa. No sé si estáis familiarizados con los juegos de mesa, pero es un ámbito bastante en auge recientemente, sobre todo con el tema del COVID, ha tenido una expansión brutal, aunque es un mercado que está en constante expansión, pero sí que es cierto que desde el COVID la eclosión de los juegos de mesa ha sido impresionante. Seguro que todos y todas en algún momento, de alguna manera, tenemos algún juego de mesa en casa, desde el Monopoly o al Parchís. Ahora los juegos de mesa son realmente sofisticados, tienen un trabajo impresionante tanto en diseño como en ilustración y tienen unas mecánicas de jugabilidad realmente impresionantes, ¿no? Esto que veis aquí son algunos ejemplos de los que podríamos decir algunos de los juegos más famosos ahora mismo, ¿no? Como Seven Wonders, Azul, Catán, Carcassonne, Wingspan, Pandemic Legacy, son probablemente algunos de los más importantes. Pues bien, nuestro cliente básicamente tiene que ver con este tipo de producto, se pone en contacto con nosotros, es un cliente que ya teníamos anteriormente, en el que trabajábamos con él haciendo webs y aplicaciones móviles, pero decide crear una línea de producto nueva
generando juegos de mesa. En este caso, se nos propone el diseño de un juego de mesa ambientado en la década de los años 20 y durante el proceso de la ley seca. Si no estáis familiarizados con la ley seca, pues básicamente es un momento concreto de la historia de Estados Unidos donde hubo una prohibición a nivel nacional, estaba completamente prohibido consumir ningún tipo de alcohol y a raíz de ahí se empezaron a crear toda una serie de espacios totalmente clandestinos para consumir alcohol. No solo eso, sino que se crearon un montón de negocios que estaban basados pues, con la extorsión, por ejemplo, con cualquier tipo de tema parecido, ¿no? Teníamos dos puntos de arranque. Uno era este documental, un documental que son 2 episodios, que si no me equivoco aún está en Netflix, se llama Prohibition y está dirigido por Ken Barnes. Es un documental impresionante donde relata con una cantidad de detalles impresionante todo el proceso de la ley seca, de la aparición de algunos de los personajes más importantes de la época, como puede ser Al Capone, y la aparición también del famoso grupo de Elliot Ness con los Intocables, que son los que en cierta manera consiguieron parar todo este tema, ¿no? Entonces se nos da, por un lado, este documental más otro material que ya veréis más adelante que nosotros investigamos con muchísima profundidad. Y este documental realmente para nosotros fue una revelación porque no solamente el documental era interesantísimo, sino que tenía una cantidad de información visual y tipográfica impresionante, ¿no? Nos centramos mucho en cómo la tipografía se aplicaba en un montón de elementos de la época, ¿no? Pues desde vehículos donde se repartían pues desde periódicos a comida, cualquier tipo de elemento gubernamental, como podían ser textos o escritos o cualquier tipo de elemento parecido, la aplicación de la tipografía en este tipo de material impreso. Nos fijamos también muchísimo en cómo era la señalización y la rotulación de la época, la disposición de los elementos, el espaciado, etcétera, etcétera. También analizamos en profundidad a los periódicos de la época, las tipografías que usaban, las alineaciones de los textos, las jerarquías tipográficas, las combinaciones tipográficas, etcétera, etcétera. Por otro lado, también nos fijamos en algunos otros elementos, quizá no tan importantes, pero que tipográficamente pues, nos daban muchos datos, como carteles hechos a mano de manifestaciones que se realizaron en esa época. Y también otra parte muy importante era el tema del packaging, es decir, cómo la tipografía se aplicaba en los productos clandestinos de la época, ¿no? O sea, en las etiquetas de las botellas de whisky, en las cajas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también el tema de los carteles, de las tipografías usadas en los carteles, el tipo de ilustración, composición, etcétera, etcétera. Todo esto era una primera parte, luego había una segunda, que es un trabajo que ya se había realizado previamente, un trabajo que el equipo de Recen llevaba probablemente ya un año antes que nosotros trabajando en ello, y era todo el look and feel a nivel visual de ilustración, con un diseñador belga, que se llama Antonio Stepaers, que es con quien trabajamos en equipo, partiendo de sus ilustraciones para darle todo el look and feel. Una vez analizado todo este material, una vez revisadas también todas las ilustraciones, empezamos con el proyecto del logotipo look and feel. Para la presentación del logotipo, lo que hicimos es trabajar 3 líneas de trabajo. La primera es la que llamamos Wood Style, la segunda es la que llamamos William Page y la tercera es la que llamamos Gothic Style. Una cosa que teníamos muy claro es que queríamos darle un aire muy marcado de años 20, es decir, intentar no trabajar con un estilo gráfico moderno, sino que tenía que ser algo
que tuviera un punto muy retro, que realmente de una forma rápida nos llevara a la época, ¿no? Entonces esto significaba intentar trabajar de la forma más analógica posible, por decirlo así, ¿no? De hecho, nuestras 3 propuestas de logotipo, que fueron también luego de Look and Feel, fueron 100% analógicas, ¿no? La primera propuesta, que es la de Boot Style, básicamente nos centramos en todo lo que tiene que ver con la expansión de la industria y sobre todo de la impresión comercial de los primeros años del siglo XIX, ¿no? Básicamente el proceso de producir material tipográfico, el proceso de producir material impreso, ¿no? Una de las cosas que descubrimos de esta época era que básicamente para poder producir una gran cantidad de material en formatos muy grandes se trabajaba con unos costes muy bajos, básicamente por una demanda también muy potente del mercado, ¿no? Entonces la madera era un material bastante lógico para trabajar, pues gracias a su disponibilidad, porque había un montón, básicamente a su ligereza y porque el coste era realmente bajo, ¿no? Nos centramos en el trabajo de Darius Wells, ¿no? Que fue uno de los primeros en crear un sistema para producir caracteres en masa en madera entre 1927 y 1928 y fue básicamente el primero en crear un catálogo de tipos de madera específico pensado para señalización, ¿no? Y hicimos un análisis bastante extenso de los tipos de letra. Digamos que aquí lo que hicimos es, en lugar de ir a buscar tipografías digitales existentes de este estilo, intentamos ir un poco a la base, ¿no? Y la base la descubrimos en este libro, un libro que se llama American Boot Types, y son tipografías realizadas entre 1928 y 1900. Es un libro de Rob Roy Kelly, un libro que ya no se encuentra en formato físico, pero se puede encontrar en formato digital, donde había una cantidad enorme de material visual y un montón de ejemplos tipográficos de la época. Nos centramos concretamente en este, que nos parecía muy interesante, tenía una potencia visual muy fuerte, tiene unos ángulos muy potentes también, y a partir de aquí nosotros desarrollamos el logotipo número 1. Intentamos jugar también con el concepto de la madera, porque estaba asociado pues, a las barricas, estaba asociado a las cajas donde se colocaba este whisky o la bebida alcohólica de contrabando. Y también jugamos un poco con un elemento muy típico de la época que se aplicaba mucho en periódicos, revistas, etcétera, etcétera, que eran las líneas, ¿no? A partir de aquí, esta es la primera propuesta que presentamos. Es una propuesta a 100% hecha a mano, o sea, las letras están escaneadas, limpiadas, y esto está montado 100% a mano, es decir, podríamos decir que casi esto es un lettering, y hicimos algunas propuestas de look and feel para el cliente, ¿no? Lo apoyamos con una tipografía serif de transición, que es una tipografía que funcionaba también en la época, y esto fue un poco la primera propuesta que presentamos al cliente. La idea era ir cambiando los caracteres dependiendo del nombre de cada uno de los mafiosos o de los jefes del clan, ¿no? Pues en este caso Al Capone, uno de los personajes principales, o por ejemplo el bootlegger, que era uno de los distribuidores de alcohol, ¿no? Esta fue la primera propuesta. La segunda propuesta es la que llamamos William Page. William Page fue uno de los primeros en crear un negocio de venta de fuentes de madera. Inicialmente trabajó con John Cooley, formó un equipo, de hecho compró toda una serie de material a los hermanos Bill y fundó lo que sería la primera empresa de caracteres de madera, que se conoció como Page & Bassett, ¿no? Y durante la Guerra Civil lo que hizo fue perfeccionar un poco su equipo y desarrolló un sistema único de estampado y troquelado un poco para poder crear estas fuentes de madera, ¿no? A William Page vendió su negocio a finales de 1800, básicamente para concentrar sus energías en el negocio de calentamiento de vapor, que era un negocio que creo que le salió muchísimo más rentable que el producir caracteres de madera, ¿no? Pero bueno,
William Page diseñó algunas tipografías realmente impresionantes, diseñó una cantidad enorme de modelos. Nosotros concretamente nos centramos en esto, nos pareció muy interesante, era muy potente, estos acabados eran espectaculares, la tipografía tenía muchísima presencia, pero evidentemente esta tipografía no existía en digital, o sea, estaba simplemente en un libro, tipo espécimen tipográfico, y esta era toda la información que teníamos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, básicamente lo que decidimos fue crear una tipografía única y exclusivamente para el logo, que luego fuera replicable, si se aceptaba esta propuesta, evidentemente, a todos los elementos que íbamos a realizar en el juego de mesa, ¿no? Como podéis ver a la izquierda, era el carácter original, por decirlo así. Nosotros creíamos que necesitaba un poco de compensación, igualar los anchos horizontales y verticales, no hacerla tan ancha y abrir un poquito el blanco para que fuera un poquito más legible en tamaños más pequeños, hacer unos acabados un poco más modernos y que pudieran funcionar a nivel o que se pudieran seriar. Entonces, digamos que nuestra propuesta fue esta de aquí, ¿no? Como podéis ver, no diseñamos todos los glifos del alfabeto, porque evidentemente eran 3 propuestas de diseño, tampoco sabíamos si el cliente nos iba a aceptar eso, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue diseñar los caracteres solo para la palabra Scarface, con ciertas variaciones, ¿no? Hicimos algunos caracteres más altos, algunos más estrechos, algunos más cortos, para probar un poco, ¿no? A partir de aquí salieron estas 3 propuestas. Este es el texto en un solo nivel, este es en 2 niveles, como podéis ver, centrado, y este es en 2 niveles partiendo de arriba. Como os digo, la idea de este proyecto era, si se aprobaba, desarrollar toda una tipografía entera para aplicar en todos los elementos, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de cómo funcionaba la tipografía en estas 3 versiones. Esta es cómo funcionaba la versión número 1, esta es cómo funcionaba la versión número 2 y esta es cómo funcionaba la versión número 3. Es algo que hacemos bastante en el estudio. Cuando presentamos un logotipo, nos gusta muchísimo darle cierta entidad, darle cierta profundidad, intentar combinarlo con imágenes, con ilustraciones para reforzar un poco más el elemento visual o el look and feel general del logotipo, ¿no? Y por último, que es realmente la propuesta que se acabó quedando el cliente. Nosotros inicialmente estábamos muy enfocados en que el cliente aprobara la propuesta número 2, porque nos daba la oportunidad de desarrollar una tipografía entera, pero nos dimos cuenta de que después de muchísimas reuniones y muchísimas correcciones, que la tercera propuesta era la más lógica y la más adaptable al proyecto, y más adelante veréis por qué, ¿no? Esta tercera propuesta se llamaba Gothic Style. Básicamente nos centrábamos en las fuentes grotescas o llamadas Gothic en inglés, que empezaron a salir a principios del siglo XX, ¿vale? Son unas fuentes de estilo sans serif y que se utilizaron muchísimo, pues, en señalización, en elementos viales, en rotulaciones, en cartelería, en todos los elementos de gran formato de la época, ¿no? Nos centramos concretamente en 2 piezas muy importantes de la época, con una diferencia de 10 años cada una de ellas, que fueron el catálogo oficial de 2 grandes fundiciones tipográficas de la época, las 2 norteamericanas. Por un lado, American Type Founders, y por otro, Linotype, ¿no? Que fueron un poco las fundiciones pioneras, ¿no?, en la producción de este tipo de fuentes a principios del siglo XX. Esto que veis aquí es un poco el estilo de la tipografía, en una sans serif grotesca, que era, digamos, el derivado inmediato de la evolución de las fuentes didonas o de las fuentes serif
modernas, eran fuentes, como os digo, que estaban pensadas para señalización o para rotulación. Tipografías que tenían versiones comprimidas, tenían versiones extendidas, versiones muy light, versiones muy black, pero que funcionaban realmente bien, ¿no? Vimos que se aplicaban en periódicos, vimos que se aplicaban en establecimientos, en rotulación, en todos los lados, ¿no? Y estos fueron los dos libros en el que nos basamos. Afortunadamente, yo como profesor de tipografía disponía de estos dos libros en el estudio, con lo cual nos los pudimos mirar con muchísima calma, analizar todos los tipos de fuentes Gothic que llevaban estos catálogos e intentar descubrir si había alguna versión en digital o había alguna tipografía vectorizada que tuviera el espíritu de este tipo de fuentes, ¿no? Esto que veis aquí son algunas muestras de especímenes de la época, en este caso es de la Fundición Tipográfica Hamilton, que es también una competencia directa de Linotype y de Monotype, pero podéis ver un poco el estilo tipográfico al que me refiero, ¿no? Eran letras muy, muy, muy potentes, con una carga visual realmente impresionante, ¿no? Por otro lado, también nos fijamos muchísimo en esta estética visual que se aplicaba mucho en el producto de la época, que eran los filetes, ¿no? El uso de los filetes y el uso de este tipo de composiciones en las etiquetas de los productos, pues en este caso de las etiquetas de los diferentes tipos de whisky que se producían en la época. Esto que veis aquí es la primera propuesta que realizamos dentro de este grupo, donde se trabajaban 3 estilos tipográficos concretos, y esto que veis aquí es el resultado final del logotipo, por decirlo de alguna manera, el logotipo definitivo, ¿no? Una vez se aprobó todo el proyecto, nos dimos cuenta de que debíamos darle un valor añadido o un plus a la tipografía y trabajamos el concepto de envejecimiento. Como yo no soy muy partidario de usar el Photoshop, y en este caso no utilizamos el Photoshop, intentamos buscar texturas, trabajar texturas, inventarnos texturas o dibujar texturas e intentarlas aplicar a la tipografía para que se intentara ver el logotipo como tal lo más envejecido posible sin que se viera algo puramente digital, ¿no? Y este es el resultado final del logotipo, y realmente el logotipo que se aprobó, que se acabó aprobando, ¿no? Para este logotipo, para la realización de este logotipo, acabamos trabajando con una fuente que nos funcionó perfectamente, que se llama Knockout, ¿no? Este es el formato en positivo y el formato en negativo de la tipografía, pero como os decía, para esta propuesta de logo descubrimos que había una fuente que se llamaba Knockout, que nos funcionaba perfectamente para el proyecto, porque no solamente cubría todas las necesidades que nosotros deseábamos a nivel de diseño, sino que había una historia detrás de la tipografía que se relacionaba perfectamente con el tipo de producto o en el juego o con la temática del juego que nosotros íbamos a desarrollar, ¿no? Knockout es una fuente tipográfica vectorizada por Jonathan Hoefler y Tobias Frere-Jones. Ahora actualmente el estudio se llama Hoefler & Co. Los dos socios en su momento decidieron separarse, pero bueno, la empresa ahora mismo se llama Hoefler & Co. Knockout es una familia tipográfica, una superfamilia, porque tiene un montón de estilos, ya lo veréis, sans serif, y básicamente está inspirada en el estilo de fuentes de madera estadounidenses que se introdujo por primera vez a mediados del siglo XIX, ¿no? Y que se sigue usando actualmente, ¿no? Es una fuente que parte directamente de toda esta influencia de los catálogos de los años 20, los años 30, los catálogos tipográficos, y de cómo todas estas tipografías se aplican
a todos los medios de la época, ¿no? Digamos que básicamente el trabajo del equipo de Jonathan Hoefler y Tobias Frere-Jones es coger todo este material impreso en estos especímenes tipográficos de los años 20 y los años 30 de Linotype y de American Type Founders y hacer su propia versión, digamos que sería como un homenaje a las fuentes de la época, ¿no? Y desde mi punto de vista lo interesante es que respetan muchísimo la gama o el estilo de pesos original de las tipografías de la época. Eso es algo que a mí me pareció bastante interesante, ¿no? Entonces, la gama de pesos o los estilos de Knockout, ya veréis que son muchos, permite que algunos estilos de la familia funcionen perfectamente para tamaños pequeños y otros funcionen perfectamente para tamaños grandes. Además, como tienen un sistema bastante, como veréis, bastante particular a nivel de familia tipográfica, no solamente permite trabajar en tamaños pequeños y en tamaños grandes, sino que permite poder aplicar la tipografía absolutamente a cualquier superficie en cualquier proporción, sea estrecha, sea ancha, sea grande, sea pequeña, ¿no? O sea, el rango de pesos que tiene Knockout permite que la longitud de los textos se acomoden fácilmente a cualquier tipo de superficie, ¿no? Una cosa que me gustó muchísimo de la tipografía es que decidieron a seguir con este homenaje a nivel histórico tipográfico y la familia tipográfica no está dividida por los típicos estilos que tendría la tipografía, regular, medium, bold, black, por ejemplo, sino que hace un homenaje a los diferentes estándares utilizados en el boxeo profesional de la época, ¿no? Así pues nos podemos encontrar estilos que van desde el peso mosca, ¿no? Como sería el flyweight, ¿no? O estilos que van al peso pesado, como sería heavyweight, ¿no? Es una tipografía que a nivel de nomenclatura es bastante curiosa, ¿no? Como podéis ver, Knockout es una familia tipográfica de 32 pesos, donde tiene la particularidad que, como si os fijáis, la fuente no solamente va creciendo en grosor, sino que va creciendo en ancho, ¿no? Sería algo así como una especie de acordeón. No tiene una versión condensada, no tiene una versión expandida, no tiene una versión regular, sino que toda en general va ampliándose de tamaño, va pasando de un tamaño muy delgado a un tamaño muy grueso, pero al mismo tiempo va cambiando de ancho. A medida que se va haciendo gruesa, se va haciendo ancha. Claro, esto, como podéis ver, permite que sea una fuente impresionantemente flexible, ¿no? Como podéis ver, se puede montar absolutamente cualquier texto, sea corto, sea largo, sea que le queramos dar mucha importancia, que le queramos dar menos importancia, y se pueden hacer juegos tipográficos, bueno, hasta el infinito, diría yo, ¿no? Es increíble lo que se puede llegar a jugar con esta tipografía, ¿no? Entonces nos funcionaba muy bien para crear cualquier tipo de elemento visual a nivel promocional. Estos son algunos de los elementos promocionales que utilizamos en redes sociales y en la página web para hacer una previa de la presentación del juego, donde nosotros podíamos coger cualquier imagen realizada por el ilustrador y simplemente jugando con todos los estilos, pues crear composiciones de lo más dinámicas, ¿no? Esto es, como veis, la misma frase, ¿no? Con diferentes imágenes y con combinaciones completamente diferentes, ¿no? Entonces esta tipografía nos funcionaba perfectamente porque nos permitía jugar un montón, ¿no? Además, ya lo veréis, había la complejidad de que esta tipografía se tenía que aplicar a una cantidad enorme de elementos gráficos, ¿no? Que ahora os los voy un poco a explicar. Es decir, no solamente la tipografía iba aplicada a un elemento, sino que se iba a aplicar a una cantidad de elementos impresionante, ¿no? En un principio, la idea era aplicar esta tipo solo en las cartas. Ahora os explicaré un poco el funcionamiento del juego, pero acabó aplicándose absolutamente a todo. Diseñamos el juego en su totalidad, pero también hicimos la página web, también hicimos redes sociales,
hicimos la campaña de Kickstarter, hicimos un montón de elementos extras vinculados al juego, y en todos y cada uno de ellos solo utilizamos esa tipografía, ¿no? Que nos funcionó perfectamente. Para ver un poco el potencial que nos ofrecía la tipografía y el hecho de que tuviera esta carga histórica tan potente nos funcionaba genial para el proyecto, lo que he hecho es he recopilado algunas imágenes que yo creo que son interesantes y que de alguna manera también explican de una forma rápida, ¿no? de qué va el juego, ¿no? Esto que veis aquí es cómo se despliega el juego en su totalidad. Scarface es un juego competitivo, ¿de acuerdo? Tiene un tope de juego de 4 jugadores, donde cada jugador es un clan, ¿no? Es un clan diferente. Hay el clan de los italianos, el clan de los irlandeses, etcétera, etcétera, ¿no? Cada clan tiene su jefe, cada clan tiene sus matones, cada clan tiene sus distribuidores. Entonces, básicamente, el juego transcurre dentro de este tablero, que ahora veréis, y es un juego que tiene 2 tipos de dinámicas, ¿no? Una es la que se llama... es un juego básicamente de construcción de mazos, es decir, de usar las cartas para crear tu propia combinación de equipo para poder hacer acciones, y que se llama de colocación de trabajadores, es decir, de ir colocando diversos personajes en diversos sitios para crear toda una serie de acciones, ¿no? Todo el juego se desarrolla en este mapa. Este mapa tardamos meses en realizarlo, básicamente porque hicimos una reproducción exacta del centro de Chicago en 1920. Lo que veis aquí es una reproducción exacta de un mapa de la época. Estuvimos un montón de tiempo mirando cartografías de la época para intentar ajustarnos perfectamente a que la experiencia fuera lo máximo de inmersiva posible, y en el momento en que tú jugaras en ese juego, lo que tuvieras encima era un plano exacto de la época, con toda una serie de material repartido, o intentábamos dar un poco la sensación de material repartido encima de la mesa, ¿no? Donde los mafiosos pues iban un poco a controlar la ciudad. El juego se desarrolla 100% en Chicago, que es donde apareció, donde hubo toda la parte más importante de la ley seca, el trabajo de Elliot Ness y el grupo de los Intocables, y sobre todo de gente como Al Capone, ¿no? El juego tiene toda una serie de cartas que son con las que se trabajan. Hay 3 tipos muy concretos de cartas. Estas que veis a la izquierda son las cartas de lo que se llaman los gang members o los associates, que son los trabajadores que hacen las acciones. A la izquierda tenemos lo que se llaman los deals, que son los tratos, por decirlo así, ¿no? O los sitios donde se guarda todo el alcohol y las armas que vas utilizando. Y aquí están los jobs, que son los jobs un poco los trabajos que se van encargando a los matones para ir invadiendo un poco a Chicago, ¿no? Digamos, este es un poco las cartas que se trabajan. Aquí hay una pequeña muestra de cartas. Hay prácticamente más de 200 cartas, todas diferentes, con 200 ilustraciones completamente diferentes y con 200 usos completamente diferentes de las tipografías, ¿no? de los textos en la tipografía. Como podéis ver, aquí se demuestra muy bien que nos funcionaba esta tipografía genial, porque tanto para textos largos como para textos cortos siempre encontrábamos un estilo para adaptarlo en el espacio que nosotros necesitábamos, ¿no? Todas estas cartas y todo el juego se controla en unos tableros personalizados que se llaman gang boards. Es una especie de tableros donde tú tienes toda tu banda, arriba tienes tus matones, por decirlo así, y este gang board vas mejorando tu banda, ¿no? Vas mejorando tus cartas, vas mejorando tus trabajadores, vas mejorando tus vehículos. Digamos que vas trabajando todas estas mejoras, vas ganando dinero para ir invadiendo los diferentes barrios
del centro de Chicago. Básicamente el objetivo del juego es intentar hacer el máximo de dinero posible invadiendo el máximo de barrios posibles del centro de Chicago, ¿no? Tienes un espacio reservado con tu dinero, con tus vehículos, tus barriles de alcohol y tienes tus matones, ¿no? Como podéis ver a la derecha, cada grupo tiene sus matones completamente diferenciados, que son un poco los que se van moviendo por el tablero, ¿no? Cada barrio estableces un tipo de establecimiento diferente, ¿no? Estas fichas, donde también está aplicada la tipografía, tú creas pues, locales bares, creas speakeasies, que son sitios donde beber alcohol, creas burdeles, un poco todo para ir digamos, ampliando tu trama de matones y que van controlando el centro de Chicago. Como podéis ver aquí, todo esto también estaba realizado con la tipografía Knockout, ¿no? El juego termina, evidentemente, si tú vas creando toda esta serie o vas trabajando los gángsters y vas invadiendo y vas creando todos estos sitios clandestinos, evidentemente el crimen o el nivel de crimen va subiendo y hay una persona que es esta que veis aquí, que es Elliot Ness, que es la persona que se encarga de ir controlando todo esto, hasta que hay un momento, digamos, que va subiendo el crimen del juego y esto que veis aquí abajo son las cartas de los periódicos, hasta que hay un momento en que se llega al final del juego, que es cuando la ley seca acaba y en ese momento se calcula quién tiene más dinero y es quien gana en el juego, ¿no? Pero bueno, como podéis ver también, tanto las fichas como las cartas de los periódicos está absolutamente todo hecho con la misma tipografía, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes generales del juego. La tipografía también la aplicamos en el logo de la caja, en las partes posteriores de las cartas. Cuando se van sacando las cartas en el tablero están, digamos que no se pueden ver, se descubren en el momento. También con la misma tipografía Knockout creamos toda una serie de pequeños logos para los dorsos de las cartas. También creamos una serie de chuletas en las partes inferiores y superiores del tablero para poder saber un poco cómo funcionaban las acciones, ¿no? Y bueno, básicamente esto sería todo lo que tiene que ver con la dinámica del juego, ¿no? Este juego se lanzó por Kickstarter, que es una plataforma de mecenazgo, el 15 de julio de este año y el éxito fue impresionante. Se recaudó en un mes aproximadamente 1 millón de euros, perdón, 1 millón de dólares, sería algo así como unos casi 860.000 euros, y participaron en este proyecto unas 7.400 personas aproximadamente. El juego tuvo tantísimo éxito que, como podéis ver, se hizo una expansión que se llaman The Enforcers, que es una expansión que estamos trabajando ahora para que se pueda jugar el juego en solitario o se pueda jugar con el juego, digamos. El juego compite contra ti y tú compites contra el juego. Es como una manera de lo que se llama el modo automa. El juego ahora mismo está en proceso de producción. Estamos acabando de maquetar o revisar y remaquetar todas las cartas. Se hicieron unos prototipos para enviar a youtubers, a gente especializada del tema. Y como os decía, ahora estamos trabajando el reglamento, estamos trabajando la caja del modo automa, del modo solitario, y calculamos que para finales de año, principios del año que viene, este juego ya pueda comprarse en tiendas especializadas, ¿no? Como conclusión os querría simplemente mostrar algunas respuestas que nosotros nos dimos cuenta en el momento al final de la producción de este juego, o básicamente, por decirlo de otra manera, es el darnos cuenta de la importancia
que tiene hacer una buena investigación y hacer un buen estudio tipográfico para un proceso de diseño de cierta envergadura, ¿no? Nos dimos cuenta de que trabajar la tipografía a este nivel nos ayudó muchísimo a que el proyecto en sí, a todo el proyecto en sí, tuviera muchísimo más sentido y que la experiencia de usuario por parte del jugador fuera total, ¿no? Realmente que nuestro objetivo, por decirlo de alguna manera, era que el jugador, cuando estuviera jugando en ese juego, realmente tuviera la sensación de que estaba metido en una batalla por dominar el centro de Chicago en los años 20, ¿no? Entonces, como pongo aquí, el primer punto que nos dimos cuenta es el de la implementación tipográfica, ¿no? Vimos que la correcta implementación de la tipografía en un proyecto de diseño básicamente se traduce en un reconocimiento mucho mejor de la marca y en crear una identidad sólida, ¿no? Una identidad sólida que tenga una consistencia y que sea atemporal, ¿no? Es muy importante saber que en el momento en que empezamos a trabajar en un proyecto de branding o en un proyecto de identidad, uno de los valores principales que nosotros tenemos que ofrecer a nuestro cliente es el de la exclusividad, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que si nosotros nos centramos en el aspecto puramente tipográfico, nos podemos decantar por usar fuentes gratuitas o de baja calidad, pero si nosotros hacemos eso, nunca vamos a encontrar todas las especificaciones, tanto especificaciones técnicas como prestaciones estéticas que nosotros necesitemos, ¿no? Esto puede acabar repercutiendo directamente en la transmisión de los valores que nosotros queramos decidir para el proyecto, ¿no? Y ese es otro punto, el tema de los valores, ¿no? Una elección correcta de la tipografía para un proyecto de diseño nos aporta una serie de valores, ¿no? Estos valores son pues, que nuestra tipografía refleja visualmente la esencia y la historia del proyecto, nuestra tipografía transmite los objetivos empresariales de la marca, del producto que se desea comunicar, expresa el tono de la empresa, sobre todo hacia el público objetivo al que nosotros vamos dirigidos con este proyecto. La tipografía se convierte en la representación textual de la marca, digamos, es la parte más visual de toda la marca, pero súper importante. Y sobre todo el hecho de trabajar con este tipo de fuentes, con fuentes de cierta calidad, nos genera pues, un papel diferenciador hacia la competencia, ¿no? Y luego hay un punto también muy importante, que es la que yo llamo la rentabilidad en la inversión, ¿no? Es decir, el hecho de hacer entender a nuestro cliente en proyectos de este tipo, ¿no? Que comprar tipografías realmente representa una parte muy pequeña del proyecto si lo comparamos con todo el proyecto en general. Y además el hecho de usar esta tipografía y no una tipografía gratuita o una tipografía de baja calidad nos hará pues, realmente ser únicos, diferentes y acercarnos lo máximo que nosotros queramos al proyecto, ¿no? Yo he acabado la charla, pero me gustaría, con vuestro permiso, os dejo aquí mi email por si queréis hacerme alguna pregunta o tenéis alguna duda, lo que sea. También os dejo aquí mi Instagram, pero con vuestro permiso, y veo que aún tengo 10 minutos, os voy a pasar un vídeo que realizamos de promoción del juego a nivel internacional, que es un vídeo que lanzamos por YouTube y tuvo un éxito brutal, donde explica de una forma muy visual y muy dinámica el proyecto y donde se puede ver la tipografía aplicada. ¿De acuerdo? Entonces, con vuestro permiso, voy a buscar el vídeo, que creo que lo tengo un segundo por aquí. Aquí lo tengo y voy a compartirlo. Vale, se ve el vídeo. Bueno, todo el mundo ve una pantalla negra, ¿no? Vale, pues con vuestro permiso. Sí, lo vemos. Sí, le doy al vídeo. Welcome to Chicago, famous for its propensity to fires, Corrales, the zoo's drunk elephant, and for the holiest saint in the USA, the inventor of the hot dog. Oh, and for this. That year, politicians in Washington, D.C. banned the sale and distilling of alcohol in every state. Some even thought this would put an end to liquor. They were wrong.
4 bosses have shown up to divvy up the whole business. Arnold Rothstein, the brain. He has bankers and politicians all eating out of his hand. He controls betting just like Moses controlled water, but he has only one commandment: no debts allowed. Stephanie St. Clair, a queen crowned in Harlem. Don't be fooled by her image as a protector of the helpless. She's one of the most cold-hearted badasses in the country. To all those who have dared to touch any of her people, she's told them how to sing the blues. Dean O'Banion, the Whiskey King. Only a paddy like him would use a florist shop as a front. That way he can sell wreaths for the coffins of all those who were brave enough to stand in his way. And of course, there's him. He succeeded in uniting the Italians under his rule and is ready to become the most famous man in America. They might even make a movie about him. Many of you will ask yourselves how these gangs have amassed so much power, and the answer is easy. Like in any other business, 1, competent staff. It's important to surround yourself with professionals and leave all the dirty work up to them. Everybody must have a chance, even the interns. 2, care about your product. Get it from all over the world. Beer from Belgium, gin from Birmingham, Caribbean rum, or a good scotch. 3, expand your business. Never be satisfied with just one territory. Always aspire to control the entire city. A few problems might arise with the competition, so you gotta be prepared. 4, ruthless people make terrible friends, so it's best to make them your partners. You never know when you might need a favor from a politician, advice from a judge, help from a cop, or whatever this guy does. Oh, and the most important thing, if you ever see this man, you'd better run. Many have tried to grease his palm, but so far, no one has succeeded. So remember, build up your gang, hire the best, sell all you can, never get caught, and make sure that those who disrespect you pay a high price. That's the only way to become the King of Chicago. Shit. Bien, pues ahora sí, ahora ya estoy. Muchísimas gracias a todos y todas por atenderme, y si tenéis alguna pregunta o algún comentario, pues aquí estoy. No sé cómo vamos de tiempo, Isabel, pero si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responder. Nos hemos pasado 2 minutitos, pero es que ha estado súper interesante. No quise interrumpirte tampoco porque de verdad que me pareció un trabajo extraordinario, así en todos los aspectos, ¿no? Gracias. Sí, muy bueno. No sé si alguien tenga, a ver, dice José Medina, un trabajo impresionante, Mar, trabajo tipográfico impresionante. Un saludo desde Suecia. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Lo celebraremos juntos. Muy bien. Pues, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda pregunta o algo. de los presentes? Bueno, si no, supongo que la gente se ha apuntado a mi mail, o si no está el Instagram, pues ahí me podéis tener para lo que queráis. Sí, yo solamente creo que resaltar la importancia de conocer la historia también, ¿no? Porque ha partido desde el pasado, se puede decir, para encontrar todos estos puntos de referencia que en realidad son los que ¿cómo se dice? Te encaminan, ¿no? Hacia el proyecto final, ¿no? Sí, de hecho es una de las cosas que, por ejemplo, yo mismo como docente intento explicar mucho a mis alumnos, ¿no? Que intenten alejarse del hecho de seleccionar fuentes simplemente por un tema estético e intenten ir un poco más allá, ¿no? Es decir, investiguen el tipo de producto, el tipo de cliente y el tipo de público al cual va a estar dirigido el proyecto que hagan, ¿no? Puede ser de identidad, de packaging, de lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí intenten buscar un poco a nivel de historia, porque todas las tipografías, en cierta manera, tienen una historia o al menos tienen un porqué. O sea, yo siempre explico que si un profesional del diseño de tipografía se ha pasado 2 años para diseñar una fuente, una familia tipográfica, supongo que la ha diseñado pensando en algún objetivo final, ¿no? En algún medio, como puede ser el periódico, puede ser una web o lo que sea, ¿no? Entonces, y normalmente todos estos diseñadores, cuando lanzan las tipos al mercado, siempre hay algún tipo de especificación, explicación, de sugerencia de uso, ¿no? Yo siempre invito a mis alumnos a que hagan esta primera fase de investigación, ¿no? De analizar la tipografía, las tipografías, o que busquen un poco más allá y no se centren en
qué bonita es esta tipografía o voy a usar esta tipografía porque la usa todo el mundo, ¿no? Es un poco lo que yo invito en ese aspecto, ¿no? Hay una pregunta por aquí. Rocío me dice, desde tu pasión por la tipografía, ¿cuáles son las tipografías que sigues o admiras? A ver, ¿sabes cuál es el problema, Rocío? Que hay un montón de tipografías ahora mismo y hay un montón de fundiciones tipográficas ahora mismo. Sí que hay algunas a las que les sigo la pista porque lo que ofrecen no solamente tiene un alto estándar de calidad, sino porque la propuesta es interesante, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la gente de Hoefler, que es una de las fundiciones tipográficas en las que compramos esta tipografía, me parecen excelentes, su trabajo es exquisito, pero también me gusta, por ejemplo, un estudio que se llama House Industries, de hecho os dejaré el nombre aquí, hacen un trabajo muy interesante de tipografías también en años 40 o 50, ¿no? Y luego me gusta mucho el trabajo de diseñadores de tipos de aquí, de España. Realmente tenemos un nivel impresionante, ¿no? Gente como Andreu Balius, Eduardo Manso, Laura Meseguer, Jordi Embodas, Octavio Pardo, Pedro Arilla, o sea, tenemos una gente que hace un trabajo impresionante y yo siempre intento estar muy atento a todo lo que se produce a nivel tipográfico aquí, ¿no? Y, bueno, intento siempre adquirir producto nacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Marc. En realidad ya no tenemos más tiempo, ya está el otro ponente esperando. De verdad que ha sido un gusto tenerte en nuestro workshop, que esperemos que de repente más adelante también puedas acompañarnos en otros workshops que podamos hacer, porque de verdad que ha sido muy, muy interesante escucharte y aprender, ¿no? Sobre todo nosotros como docentes y los chicos también como estudiantes, ¿no? Y conocer un poco más a profundidad la tipografía, ¿no? Así que te agradecemos mucho, Mar. Entonces, no sé, Juancito, ¿quieres Gracias, agregar no, algo? muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por invitarme y espero que, bueno, es el último día, supongo que esto está siendo un éxito, pero espero que cerréis con un súper éxito y ojalá nos veamos en un futuro y ojalá celebréis un montón de ediciones más. Y ahí me tenéis para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Ok, Muchísimas gracias, Marc. ahí está Regina, te está saludando. Ah, hola Regina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Besos fuertes. Pues gracias a todos, familia. Aquí estoy para lo que deseéis, tenéis mi mail y mi Instagram. Ahí está. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas Gracias gracias. por Chao, todo. Hasta luego, Marc. Adiós, adiós, adiós. gracias, chao.